Hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, Jauma, vuestro ídolo, vuestro influencer al favorito. Hoy, eh, os voy a descubrir una nueva faceta mía, que es la de gimnasta cinéfilo. Hoy vengo a hacer mi primera reseña como crítico de cine, ya que he visto que cualquier pringao se abre su canal y se cree director o algo y empiezan a decir qué películas son las buenas o cuáles recomiendan. Pues yo también os voy a recomendar una película que me gustó mucho ayer. Seguramente es la película del momento. Es la de Joker. Sí, sí amigos, es la de Joker. Uf, qué sexy estoy. Miradme. Bueno, la película trata de un señor que se llama Arthur Fleck, que es un juego de palabras muy gracioso, porque si coges la A, pones un punto y luego Fleck, o sea, A.Fleck, nos sale Affleck. ¡Qué risa! Affleck era el último Batman, el último actor que interpretó a Batman. Arthur Fleck, pues no se parece mucho a Ben Affleck, es nuestro amigo Joaquin Phoenix, al que todos admiramos por su gran capacidad actoral, uno de los grandes actores de hoy día, después de mí, obviamente. ¿Y qué vamos a decir de Joaquin Phoenix? Es un genio. Solo verle meterse en el papel de cómo este ser humano enfermo mental, sencillo, se convierte en Joker, pues es una pasada, es una maravilla, amigos. ¿Qué os voy a decir? Me dejó muy deprimido, me rompió el corazón, me conmovió y me gustó muchísimo a nivel visual, a nivel banda sonora también, con muchas canciones de mis favoritas sonando por ahí de fondo. Frank Sinatra. Nada, una pasada. Bueno, todos conocemos a Joker y sus aventurillas, pero esto es una versión, digamos, alternativa. Es otra, vamos a imaginar que es otra tierra, otro mundo, otra realidad. Una versión diferente, libre, que ha hecho este director Todd Phillips, director de esas obras maestras que son Resacón en Las Vegas. Uy, casi se mata un hombre saltando de la cinta de correr. Mala idea, amigos. Bueno, da igual. Así que, hostia. Estoy mirando que la monitora le está pegando bronca por saltar así. Hola, ¿qué tal la vida? Yo también, muy bien. Ay, qué mona es. Va vestida de rosita. ¿Las obligarán a vestir de rosita por ser chicas? Sí, eso parece. Es una de las monitoras. Y ellos no van de rosa, ¿verdad? ¿No? Yo diría que no. Estamos aquí ante un caso que podríamos llevar al Tribunal de la Haya. No lo sé. La peli nos sitúa en la vida de un hombre que trabaja de payaso, ya tiene 45 años o algo así. Vive con su mamá y para subsistir trabaja pues, como payaso. A veces va a hospitales, a veces pues, por la calle, en fin, a veces a fiestas. El tío pues trabaja de payaso, ¿qué le van a decir? O sea, y no es un payaso muy gracioso, pero hace lo que puede. O sea, lo que se llama hacer el payaso lo hace bien, porque o sea, tiene sus trucos, tiene sus técnicas, y eso sí lo tiene más o menos bien estudiado el chaval. Pero entonces un día le pegan una paliza a unos criajos, le roban un cartel que estaba anunciando algo, y entonces los que le contratan para hacer de payaso le dicen: oye, el cliente pide su cartel. El tío dice: oye, me lo han robado el cartel. Dice: ¿qué dices? ¿Te lo has quedado tú? Y el Joker, digo, nuestro amigo Arthur, dice: yo para qué quiero un cartel. Y dice: yo que sé, la gente es muy rara, dice el jefe. Entonces, por eso y por otra cosa más grave,
le echan del trabajo, sobre todo porque un colega, bueno, es que esto ya son spoilers, no lo voy a decir, así que digamos que cae en la miseria, todo le va cada vez peor y vamos viendo los motivos que le van llevando a degenerar mentalmente, que ya está enfermo él mentalmente desde el principio, pero vemos todo lo que le lleva ya a cruzar la línea y convertirse, bueno, llegar a matar a alguien y todo eso, en una especie de psicópata loco perdido por los caminos de Dios. Algo que nos puede pasar a todos en cualquier momento. A mí especialmente si sigo 5 minutos más en esta máquina. Así que, ¿qué os voy a decir? Una maravilla de película. Una fotografía genial. Unas actuaciones de piel de gallina. Lo han comparado con Taxi Driver. No, para mí Taxi Driver es mucho más alegre. Una película mucho más festiva. Esta es realmente triste. Sale también Robert De Niro haciendo un papel. Dicen por ahí que es similar a El Rey de la Comedia, pero al revés del papel que hizo en esa peli de Scorsese. Yo debo admitir, para mi vergüenza, que esta no la he visto, pero bueno, da igual. En fin, sigo subiendo para estar todavía más cachos y bueno, esto parece un vídeo porno. Sé que la mayoría os estáis imaginando que estáis debajo de mí. Qué raro, ¿no? Bueno, da igual. Nada, que me ha encantado la peli. Nada más. Básicamente para decir esto podía haberlo dicho en 5 segundos, pero quería que me vierais así saltando, como si fuera un huevo hirviendo en la olla. ¿Qué os parece? Bueno, pues nada. Hasta aquí las fantásticas críticas de cine de Jaume que siempre voy a hacer en los lugares más mágicos y más insospechados. La próxima cagando, ya veréis. No, es broma. Hasta luego. Grabo esto porque me olvidé de decir que hay que verla en versión original, porque el Joaquin Phoenix hace un esfuerzo interpretativo con la voz, con la risa, espeluznante. Y de hecho yo no la he visto en versión original. La he visto en castellano, pero el doblador la hace súper bien también. Pero joder, la quiero volver a ver ahora en versión original. A ver si hay alguna moza soltera que quiera ir conmigo. Ya sabéis que yo soy todo amor. Y nada, es broma, joder. No soy así de cabrón, misógino. Voy a ir solo, a la mierda la humanidad. Bueno, muchas gracias, un beso.